El último libro que he publicado se publicó en diciembre del año pasado, que está dentro del marco de una serie sobre el poder en el Paraguay. Y a mí me habían encomendado este tema del poder en el Paraguay bajo el nacionalismo, la era nacionalista militarista, porque a mí me toman como una especie de astronólogo y de conocedor de la historia contemporánea del Paraguay a raíz del primer libro que había escrito, que es El Último Supremo. Y bueno, me puse a escribir esto, que es la trayectoria del poder nacionalista militar que va desde 1936, apenas terminada la Guerra del Chaco, hasta la época de Alfredo Stroessner. Bueno, salió eso, ¿no? Es un libro breve pero intenso. ¿Qué va a encontrar el lector en el Paraguay bajo el poder? Sobre todo va a encontrar una explicación de dónde viene esta noción del nacionalismo ultra, del militarismo, del poder que tuvieron los militares durante la época posterior a la Guerra del Chaco. Durante la Guerra del Chaco, del 32 al 35, ya nuestro país estaba inficionado de los pensamientos totalitarios de Europa. El comunismo, el fascismo y el nazismo. Sobre todo el fascismo y el nazismo, que tenían mucha proyección en América Latina, como ya insertos en algunos regímenes, en algunos gobiernos de la región. Y eso llega a nosotros después de la Guerra del Chaco con toda su influencia, y sobre todo porque en aquel momento, tras la Guerra del Chaco, los militares se sintieron como que ellos eran los protagonistas verdaderos de la historia del Paraguay. Había una crisis muy grande en el liberalismo, tanto ideológico como partidario en el Paraguay. Entonces se pensó que era un momento de cambio, y que el cambio lo iban a hacer los militares, que eran los hombres que habían ganado la guerra y que tenían el poder como para hacer el cambio real que necesitaba el Paraguay. Entonces ahí comienza, con el gobierno de Rafael Franco, comienza una época nacionalista, militarista y autocrático, fuertemente autocrático, que se proyecta hasta Alfredo Stroessner, pasando también por el gobierno autoritario y casi totalitario de Higinio Morínigo. Es también una época muy dura en la que se crea, por ejemplo, el Departamento Nacional de Prensa y Propaganda de NAPRO, que es un organismo estatal que se encarga del control absoluto de todas las manifestaciones sociales de la ciudadanía, sociales, culturales, políticas, de toda índole, desde cumpleaños infantiles hasta partidos de fútbol debían tener autorización de la DENAPRO, y más aún las publicaciones periodísticas, libros o lo que sea, todo debía estar controlado por el gobierno. Esa era una proyección del totalitarismo europeo que se inficionó acá, y después Stroessner siguió eso. Y estaba la censura de prensa en la época de Estigarribia mismo. Estigarribia promulgó la primera ley mordaza en la historia del Paraguay, mediante la cual toda publicación que afectara al gobierno debía tener control del gobierno. Entonces fue una época muy dura. Y esa época caló hondo en el espíritu del paraguayo, que pensó que esa era la tónica de los gobiernos. Nosotros siempre fuimos adherentes a los gobiernos de mano dura. El término clásico del paraguayo era Ombandacua. Entonces teníamos veneración por el gobernante con mano dura, porque después venía el caos. Y había como incluso cuando había gobiernos civiles, eso hablas también en el libro, había también control militar, por más que el que gobierne sea un civil. Sí, no. Fíjate, por ejemplo, que tras la caída del gobierno de Franco, de Rafael Franco, en 1937, los militares impusieron un gobierno civil que se puede tener como la vuelta al Partido Liberal, porque apareció el doctor Paiva, Félix Paiva, que se llamó con un gabinete llamado universitario, porque el doctor Félix Paiva era una personalidad universitaria, una personalidad intelectual, civil, liberal, y trajo consigo en su gabinete a varias personalidades también civiles de gran nivel intelectual y cultural.